hay una forma donde puedes adivinar donde el mercado va a tener una reacción inmediata. Y esto te servirá para saber justo antes de que pase algo, en qué momento tienes que comprar o vender antes de que el mercado tenga esa reacción inmediata y se dispare tanto para arriba como para abajo. A este concepto se le llama order blocks y es justo lo que te estaré enseñando en este video. Mi nombre es Mauri y en los últimos 8 años he generado cerca de $5 millones. No solamente eso, sino que he ayudado a miles de personas a triplicar su salario mínimo en tan solo 30 días, dedicando solamente 1 hora por día replicando mi operativa. Para poder localizar un order block, primero tenemos que identificar una vela con mucho volumen antes de un movimiento fuerte hacia el lado contrario. Justo esto es lo que define un order block. Y ahí es por donde vamos a comenzar. Entonces, lo que tenemos que empezar a identificar justo antes de buscar un order block viene siendo los movimientos que el mercado hace. Aquí podemos observar que estamos viendo el USD CAD, que viene siendo el dólar contra el dólar canadiense. Podemos también ver que el mercado tiene movimientos altos, movimientos bajos, movimientos altos, movimientos bajos. Lo que nosotros queremos identificar son los movimientos fuertes, ¿ok? ¿Qué es lo que crea ese movimiento fuerte? ¿Dónde es que comienza? Porque justo eso es lo que nos va a ayudar a identificar ese order block. Hagamos este ejemplo de aquí que se ve muy lindo. Aquí tenemos justamente un movimiento muy fuerte hacia la alza. Un movimiento donde el mercado continúa subiendo y subiendo, pero con un volumen muy alto. Lo que nosotros queremos identificar viene siendo la vela antes de ese movimiento. Y justamente es esto de aquí. Ahora, si nosotros estamos viendo un movimiento alcista, como en este caso, el order block vendría siendo una vela bajista. Si nosotros estamos viendo un movimiento fuerte bajista, como en este caso de aquí, el order block sería la vela alcista. Y ahorita nos vamos a meter más en contexto cómo es que se identifica esto claramente. Primero, veamos el ejemplo que tenemos del lado izquierdo, donde podemos observar ese movimiento alcista muy fuerte. Recuerden que lo que crea el order block es un fuerte movimiento, pero lo que utilizamos para identificar el order block viene siendo la vela justo antes de ese movimiento fuerte. En este caso sería la vela bajista, ¿ok? Justo aquí podemos observar lo siguiente, que tenemos esta vela bajista. Esta vela bajista nos está mostrando que esto es el order block. La manera en la que nosotros lo marcamos es de la siguiente. Vamos a marcar justo la vela bajista. Aquí vamos a poner el cuadrito en la mecha de la vela bajista y lo voy a poner en el cuerpo de la vela bajista. Entonces, la mecha del punto alto de la vela bajista y el cuerpo del punto bajo de la vela bajista. Esto me va a crear una zona. Esta es una zona de alta reacción, donde anticipo que cuando el mercado llegue a este punto, tendrá una reacción muy fuerte y muy rápida. Si nosotros expandimos justo este cuadro hacia el lado izquierdo, vamos a observar lo siguiente. Vean lo que sucedió. Justo cuando el mercado llegó a este order block, el mercado tuvo una reacción muy fuerte y muy rápido. Al igual, cuando nosotros estamos observando un movimiento bajista fuerte, queremos identificar el order block. El order block en este caso sería la vela alcista. Ahora, cuando nosotros estamos identificando un order block con una vela alcista, siempre queremos marcar ese order block con la mecha de la parte inferior y el cuerpo de la parte superior. Y justo esto nos está marcando el order block bajista, que recuerden está creado por una vela alcista y una vela bajista, ¿ok? Entonces, lo que nos define el order block viene siendo en este caso la vela alcista. Sé que posiblemente sea un poco confuso, pero para poderlo poner en contexto más fácil, quiero que observen este ejemplo de aquí. Si nosotros tenemos un movimiento alcista muy fuerte y luego tenemos un movimiento muy fuerte bajista, ¿ok? Para encontrar el order block bajista sería de la siguiente manera. Sería una vela alcista que encontramos justamente aquí y una vela bajista. Lo que define el order block bajista sería la vela alcista. Sé que es un poco confuso porque es al revés, pero recuerden que en un order block bajista lo que define el order block es la vela alcista. Y la manera en la cual nosotros marcamos esto viene siendo con la mecha y el cuerpo. Vamos a usar la mecha de la parte inferior y el cuerpo de la parte superior. Esto está marcando la zona de nuestro order block bajista. Esto viene siendo justamente el ejemplo del order block bajista. Ahora, cuando yo estoy buscando un order block alcista, sería justamente lo opuesto. Vamos a estar observando que el mercado tiene movimientos bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, movimiento fuerte, alcista. Lo que queremos identificar viene siendo la vela bajista y luego ese movimiento fuerte alcista. En este caso, para identificar el order block alcista, tenemos que localizar la vela bajista.
antes de que se haya creado ese movimiento fuerte alcista. Y recuerden que tenemos mechas en este caso, una mecha en la parte superior, una mecha en la parte inferior. ¿Dónde colocamos nuestra cajita? ¿Cómo es que marcamos nuestro order block? Vamos a marcar nuestro order block desde la mecha de la parte superior de la vela bajista y el cuerpo de la parte inferior de la vela bajista. Y esto nos va a marcar nuestra zona. Esta zona es una zona de alta probabilidad donde estoy anticipando que el mercado, una vez que llegue a esta zona, tenga una reacción inmediata y continúa con su tendencia alcista. Entonces, para poder redactar esto en un order block bajista, lo identificamos con una vela alcista y una vela bajista. Lo que tenemos que marcar es la vela alcista. Y ahora, en un ejemplo de un order block alcista, esto está creado por una vela bajista y una vela alcista. Para poder marcar y identificar la zona que tenemos que estar marcando al momento de encontrar un movimiento, sería con la vela bajista. La vela bajista se marca desde la parte superior y la vela inferior, ¿ok? Donde termina la vela. Entonces, mecha y vela. Ahora encontremos unos ejemplos en el mercado. Voy a eliminar justamente todo esto y vayamos al mercado para que podamos identificar estos movimientos. Recuerda, el order block está creado o lo podemos identificar con un movimiento fuerte. En este caso, ¿qué estamos identificando aquí? Tenemos un movimiento fuerte. Les voy a mostrar justo esto de aquí. Esto de aquí es un movimiento muy fuerte bajista. Queremos identificar ese order block. El order block en este caso vendría siendo la vela alcista y la vela bajista. ¿Cómo es que vamos a poder marcar este order block? El order block lo marcamos desde la mecha de la parte de la vela alcista y el cuerpo de la parte de la vela alcista. Esta sería mi zona que estaría yo tomando en consideración para observar que el mercado tenga una reacción una vez llegue a ese nivel. ¿Y qué hace el mercado? Una vez el mercado llega a ese nivel, ¿ok? Aquí en este caso hubo una noticia que tuvo esa manipulación alcista, pero en caso de no haber sido una noticia, podemos observar claramente que tuvimos esa reacción bajista inmediatamente después de haber llegado a esa zona. Tanto como funcionan los order blocks en la parte superior para un order block bajista, también funcionan los order blocks en la parte inferior para un order block alcista, que les voy a mostrar justo ahora. Aquí tenemos otro claro ejemplo. Podemos observar que tenemos un movimiento muy fuerte alcista. Este movimiento muy fuerte alcista. Ahora, ¿cómo voy a identificar el order block alcista? El order block alcista lo podemos identificar con la vela bajista antes del movimiento fuerte. ¿Cuál es la última vela bajista antes del movimiento fuerte? La última vela bajista con el último movimiento fuerte es justo esta vela de aquí. La vamos a marcar, recuerden, con la parte superior de la mecha bajista y la parte donde finaliza el cuerpo, en la parte inferior. Esta viene siendo mi zona que tendré que marcar para observar una reacción una vez que el mercado llegue a ese punto. ¿Qué es lo que sucede en el mercado? El mercado baja justamente a ese punto y tiene su reacción y luego tenemos ese movimiento inmediato alcista. Los order blocks son puntos muy importantes que tomamos en consideración cuando estamos operando para observar una reacción inmediata, sobre todo para observar una zona de alta probabilidad donde podría yo tomar en consideración alguna posición. Esto nos ayuda bastante al momento de estar operando. Aquí está otro claro ejemplo. Podemos observar un movimiento fuerte bajista, ¿ok? Tenemos movimiento alcista, bajista, movimiento alcista. ¿Hacia dónde podría el mercado llegar a tocar? En este caso, vamos a buscar el order block. El order block prácticamente son zonas importantes donde el mercado tiene que venir a testear antes de tener una reacción. En este caso, vamos a colocar la mecha de la vela alcista y el cuerpo de la vela alcista. Esta es nuestra zona que tomamos en consideración. Lo cruzamos hacia la derecha y vean justo lo que sucedió aquí. Literalmente, esto está a la perfección. Mercado regresa, toca el order block y justo al momento que toca el order block tiene un movimiento fuerte bajista. Algo que tenemos que considerar bastante al momento de estar operando es que una vez que el mercado tenga una reacción de ese order block ya no es válido. Solamente queremos que el mercado toque el order block una vez. Una vez que toque ya no es válido. En este ejemplo podemos observar que el mercado viene, toca, ¿ok? Por lo tanto, esto ya no es válido y creó un nuevo order block. ¿Cuál es el nuevo order block que creó el mercado? El nuevo order block que creó el mercado es justamente esta zona de aquí. ¿Qué sucede cuando crea ese order block? El mercado viene, testea, ¿ok? Toca la zona de order block, tiene movimiento bajista,
Y eso significa que este order block ya no es válido y empieza a tener nuevos order blocks y nuevos order blocks. Ya que sabemos identificar qué es un order block, tenemos que saber cómo identificarlo apropiadamente base a su tendencia. Y justo por eso les he dejado este video aquí, donde podrán identificar con perfección cómo es que se define una tendencia tanto alcista como bajista. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos operando, siempre queremos operar en la dirección de la tendencia. En este claro ejemplo podemos observar que tenemos un movimiento muy fuerte alcista y nos creó este order block que tenemos justamente aquí. Al momento que el mercado nos creó este order block que tenemos justamente aquí, nos muestra que podríamos tener una continuación alcista tomando en consideración la tendencia en la cual estamos. Y en este caso observamos la reacción inmediata que tuvo el mercado. ¿Ok? Ahora, los order blocks funcionan a su temporalidad, significando que si yo utilizo un order block en H1, estoy anticipando una reacción en H1, que viene siendo la temporalidad que estoy utilizando. Si yo me meto en una temporada más pequeña como M5, estaría anticipando una reacción en la temporada de M5 y así sucesivamente. Vamos a hacer un ejemplo en la temporada de M5. Aquí podemos observar lo siguiente. Podemos observar que tenemos un movimiento alcista antes de ese movimiento fuerte bajista. Al momento que yo identifico ese movimiento alcista ante el movimiento fuerte bajista, quiero marcar eso como mi order block. Pongo en la parte inferior de la mecha de la vela alcista y la parte superior de la vela alcista. Eso va a marcar mi zona de mi order block. Arrastro eso hacia la derecha y podemos observar que el mercado intentó llegar a esta zona, pero no llegó. Y lo continúa arrastrando. Y justamente, ¿qué sucedió acá? Al momento que llegó y tocó esa zona, ahora estamos teniendo esa reacción. Justo en este momento, en vivo, estamos viendo esa reacción. Esto sucedió hace un par de minutos y podemos observar la reacción inmediata que está teniendo el mercado gracias a ese order block. Por eso es muy importante saber identificar order blocks y sobre todo saber utilizarlos y marcarlos apropiadamente. En este caso, sí tuvimos un movimiento fuerte bajista, pero ¿cuál fue el order block que utilizó el mercado en este caso? El order block que el mercado utilizó en ese caso viene siendo justamente el order block que tenemos aquí. Y observando que tuvimos esa reacción inmediata, eso significa que esto ya fue utilizado y se elimina. Simplemente continuamos con el siguiente order block visible más cercano. Y en este caso vendría siendo este. Así sucesivamente el mercado tiene sus movimientos, ya sea alcistas o bajistas, siempre y cuando vayamos en favor de la tendencia. Si nos metemos a una temporada más grande, tanto como temporada diaria como una temporada de H4, podemos identificar con mayor facilidad los order blocks. Te recomiendo practicar en temporadas de H4 y H1 para poder identificar los order blocks más rápidos y así poder practicar hasta poderte volver un experto y bajar temporadas más bajas como M5, M15, incluso la temporada de M1. En este caso, observamos lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? La última vela alcista ante el movimiento bajista. Ahora, una cosa que quiero que tengan en consideración es lo siguiente. No quieres tomar en consideración la última vela alcista ante el movimiento bajista si esa última vela alcista no tiene volumen. Aquí podemos observar que tenemos esta vela alcista donde no tiene volumen. Incluso esa vela alcista es un doji, y para que puedas entender más a la perfección lo que viene siendo los movimientos de mercado y cómo entender acción de precio, aquí les dejaré este video donde podrán entender a la perfección cuáles son los patrones de mercado para que lo puedan utilizar a su ventaja. Justo aquí lo que les mostré es el doji que queremos ignorar porque no tiene volumen. La siguiente vela es una vela de indecisión donde sí tiene un poco de volumen, por lo tanto podemos tomar eso en consideración. Aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestra zona. Lo colocamos en la parte superior de la vela y en la parte inferior de la mecha. Arrastramos la zona hacia el lado derecho y podemos observar que justamente el mercado llegó a ese punto exacto, y al momento que llegó a ese punto exacto tuvo su reacción bajista. Recuerden que cuando utilizamos un order block de H4 anticipamos una reacción de temporada de H4. Ahora, si quieres perfeccionar tu entrada, lo que tenemos que hacer es bajar a temporadas más pequeñas una vez que el mercado haya llegado a esa zona. Y justo eso vamos a hacer ahora mismo. Vayamos justo a ese nivel y metamos a una temporada más pequeña como M15 o M5. Al momento que nosotros nos metemos a temporadas más bajas como M15 o M5, podemos observar lo siguiente. Podemos observar que tuvimos un movimiento alcista y una reacción bajista muy fuerte. Ahora sí tenemos en correlación más temporalidades, tanto la temporada de H4 como la temporada de M15. Y aquí en M15 podemos encontrar un order block nuevamente. Recuerden, el último movimiento alcista ante el movimiento bajista para encontrar un order block bajista. Aquí vamos a colocar el order block desde la mecha de la vela alcista al cuerpo de la vela alcista. Hacemos hacia el lado derecho y aquí encontramos nuestro order block,
donde el mercado vino a reaccionar de ese order block y justamente que tuvo esa reacción continuó con su movimiento bajista tal cual como estaba anticipado y continuó con ese mismo movimiento bajista hasta llegar al objetivo final de la temporada de H4. ¿Por qué? Porque el order block inicial, donde estamos tomando en consideración el movimiento fuerte, fue de una temporada más alta de H4, significando que podríamos anticipar un movimiento más largo y no solamente el movimiento de la temporada baja de M15. Ahora que ya saben qué son los order blocks, solamente ocupan la entrada, y para eso les he dejado este video donde explica exactamente cómo entrar en el mercado al momento que tengas acción de precio. Y no olvides suscribirte para ver más videos como estos, educativos de trading. Con eso dicho, hasta luego. Chao.